Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olbaed y vamos a continuar con el tema de la ecualización. Esta vez vamos a ver algo que se conoce como ecualización dinámica. En el episodio anterior vimos que existen dos formas de aproximar el proceso de la ecualización, ya sea sumando frecuencias que nosotros necesitemos o restando frecuencias que no nos interesen. Pero hay ciertos casos, por ejemplo, cuando estábamos hablando del bajo, si recuerdan dije, hay un rango de frecuencias, vamos a quitarle al bajo para que el kick tenga su espacio. Y puede funcionar en el momento en el que el kick y el bajo suenan juntos, pero en el momento en el que el kick deja de sonar, el bajo tal vez puede que suene delgado. Aquí tengo algo que nos va a servir para ejemplificar esto. Si recuerdan de nuestra mezcla estática, teníamos este órgano, este piano eléctrico, y este otro que son con acordes. Cuando los dos suenan al mismo tiempo, hay cierta separación por el panorama. Pero si yo lo escucho en mono, nos damos cuenta que se enciman un poco, sobre todo en las partes donde está sonando este piano. Aquí es donde vamos a aplicar esta técnica. La ecualización dinámica es una ecualización que solamente se va a aplicar cuando existe la presencia de algún sonido. ¿Ok? Un caso muy típico es, por ejemplo, si tengo una voz y tengo otro lead que sean parecidos. Entonces, cuando la voz suena, el lead, algún rango de frecuencias va a bajar para que la voz tenga su espacio. Y cuando la voz deje de sonar, entonces el lead recupera su volumen en ese rango de frecuencias. Puede ser también con el kick y el bajo. Puede ser en este caso como dos sonidos que son secundarios. Se pueden aplicar con muchas cosas. Es muy útil esta técnica. Hay algunos ecualizadores que ya tienen integrada esta función. Simplemente haces un ruteo de cuál es el sonido que van a estar leyendo para saber si hay actividad o no. Y dependiendo de si hay actividad o no, ya van a disparar cierta ecualización. En el caso de FL Studio, no está integrado dentro del ecualizador, sino que tenemos que dar un paso adicional poniendo un plugin que nos va a ayudar con la lectura de esa señal. Entonces, en este caso, tengo este sonido y este otro. Yo lo que quiero es que cada vez que suene este sonido, este otro le haga espacio. Entonces necesitamos leer la señal de este sonido. Vamos a insertarlo. Este plugin se llama Peak Controller. Ustedes, como les digo, si están utilizando otro DAW, pueden utilizar el ecualizador que ya venga integrado o alguno externo. Algunos de los que los hacen son los de FabFilter. Muy bien, entonces esto ya está leyendo. Aquí pueden ver la actividad. Y lo traduce en una señal de control. Muy bien, yo lo que quiero que pase es que cuando suene vaya a atenuar este rango de frecuencias, porque son las que están chocando con mi sonido. Ok, ahí pueden notar el choque. Pero en cambio, cuando este sonido desaparece, los acordes que son sostenidos pierden mucho peso. Muy bien, esa es una de las ventajas. Si yo lo dejara así fijo, en el momento en el que suena al mismo tiempo no pasa nada, pero cuando desaparece el otro sonido, este suena muy delgado. Bien, entonces queremos que se active esta ecualización cuando el otro sonido entre. Así que este control, que es el de la ganancia, lo vamos a anclar. Vamos a darle Link to Controller y aquí yo voy a seleccionar, dice piano número 2 y voy a seleccionar este que dice pico. Le voy a dar aceptar. Entonces, podemos ver, están los dos acordes y podemos ver que se mueve. Ahora voy a seleccionar simplemente con estas dos perillas del lado de pico, cuál va a ser mi punto base. Ahí está. Vamos a poner el punto base, va a ser en el medio. Y hacia dónde se va a mover esto. Si hacia abajo o hacia arriba. Recuerden que nosotros queremos quitar ese rango de frecuencias, entonces vamos a ponerlo hacia abajo. Ya pueden ver cómo está haciendo ese movimiento hacia abajo. En este momento yo no estoy escuchando el piano, el otro, el órgano, pero pueden ver que se está llevando a cabo ese movimiento. Y aunque si escucho el piano, el acorde sostenido por sí solo, se nota el movimiento, cuando están los dos sonidos al mismo tiempo ya se nota menos.
Vamos a tratar de hacer una curva un poquito más controlada y que no baje tanto el volumen. ¿Cuánto le tienen que quitar o poner? Dependerá mucho de sus sonidos. En este caso, unos cuantos decibeles es más que suficiente. Está bajando aproximadamente hasta acá, que son 3.3, 4 decibeles. No es mucho. Es algo bastante sutil. Vamos a escucharlo en mono. Recuerden, siempre tienen que checar en mono. Muy bien, ahora voy a desactivar los efectos. Sobre todo si están utilizando audífonos es cuando van a notar mejor la diferencia. Puede llegar a ser bastante sutil, pero como ya lo dije en videos pasados, la suma de todas estas sutilezas es lo que va a dar un resultado profesional. Muy bien, entonces ya estoy quitando este rango de frecuencias a los acordes sostenidos. De acuerdo a las técnicas que mencionamos en el episodio anterior, puedo yo quitar lo que no quiero y subir otra que sí me interese. Muy bien, entonces tal vez vamos a dar aquí un pequeño realce. Bien, y eso ya me está dando todavía un mayor brillo, mayor presencia en este sonido de forma permanente, y cada vez que suena baja el volumen del otro. Muy bien, este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Como les mencionaba, es muy común ver este tipo de procesos en el kick y en el bajo. Tengo el sonido de kick y tengo el sonido de bajo. Muy bien, y mencionábamos que hay que dar ciertas prioridades. Tenemos nosotros que elegir, tenemos que tomar una decisión. En el episodio anterior simplemente hice esto, ¿no? Y así lo dejé. Ahora voy a tomar de nueva cuenta el kick como mi señal de control. Es lo que quiero que dispare la ecualización del sonido del bajo. Así que una vez más voy a tomar el kick. Vamos a insertar aquí nuestro plugin que me va a servir para leer qué es lo que está haciendo el kick. Se llama Epic Controller. Ahí está. Y lo que queremos es que baje el volumen de esta banda, que haga algo como esto. Vamos a darle entonces aquí Link to Controller, buscamos el pick que está en el canal del kick, y una vez más, después de dar a aceptar, voy a tomar aquí mis controles y vuelvo a seleccionar. Quiero que el punto base esté acá y que baje unos cuantos decibeles. Ok, vamos a ponerlo ahí más o menos. Escuchamos en mono. Muy bien, ahí está. Y ahora, como el kick ya no tiene competencia en ese rango de frecuencias, podemos hacer un pequeño refuerzo si así se nos antoja. Voy a hacerlo primero muy grande, ¿no? Para que alcancemos a escucharlo y luego regresamos. Y tengo que ajustar un poquito el volumen. Aquí vamos a hacerlo ya en conjunto con el bus. Porque recuerden, estamos sumando unos cuantos decibeles. Entonces ahí comparamos cómo sonaba antes de los dos cambios de ecualización. ¿Cómo suena ahora? Si se dan cuenta, el kick ya tiene su espacio, suena con mayor potencia porque primero le dimos ese pequeño refuerzo en sus frecuencias fundamentales y después al bajo le estamos quitando ese rango de frecuencias, por lo tanto tiene más espacio para el solo.
Y estos son ajustes pequeñitos, pero ustedes pueden aplicarlo en muchos más sonidos. Como ya les dije, pueden ser entre sintes secundarios, kick y bajo, puede ser entre una vocal y un lead, puede ser entre un lead y unos pads. Pueden hacer muchas combinaciones. Muy bien, ahí lo tienen. Esta es la técnica de ecualización dinámica. Es una técnica bastante potente. Tienen que aplicarla normalmente cuando son sonidos que en verdad son importantes los dos. En este caso estaba tomando el kick y el bajo. Los dos son pilares. Es importante que los dos suenen bien. Hay que tomar la decisión, en este caso el kick sobre el bajo para que suene limpio, pero de todas formas, si no está el kick, el bajo también debe sonar lleno, debe sonar interesante. Si por ejemplo también tenemos un lead, ¿no? El lead es algo que va a tomar el papel principal cuando la vocal no esté sonando. Por eso hay que tomar otra vez una decisión de cuál de los dos va a tener prioridad, la voz. Y este va a hacer que el lead le deje espacio cuando suene la vocal, pero cuando la vocal no esté, el lead también debe tener suficiente peso y presencia. Entonces normalmente la ecualización dinámica se va a utilizar en esta clase de situaciones, donde tienes dos sonidos que tienen normalmente un rango de frecuencias que comparten, que son muy similares, y además los dos tienen un nivel de importancia que es más o menos equivalente. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar mis servicios, una selección de equipos, samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.